Bueno, ¿qué está? Listo, empezamos a grabar y les damos paso a la presentación de hoy del capítulo número 2. Adelante. ¿Arranco, profe? ¿Sí? Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 2, llamado En las fuentes de una representación moderna del cuerpo, el hombre anatomizado. Bueno, en este capítulo el eje central, por así decirlo, en el que se maneja, son dos distinciones de una mirada de cuerpo y de la relación de cuerpo y hombre. Comienza hablando de un cuerpo popular, desde una mirada renacentista, que dice que, bueno, se encuentra tipo amalgamado con la multitud de sus semejantes. Su singularidad lo convierte en un individuo. Habla también de una metáfora que habla de cuerpo en carnaval, que habla de esto de que en el carnaval por ahí se da un estado común, se da en el que no hay distanciamientos, hay una liberación de pulsiones habitualmente reprimidas, entonces no hay un límite entre uno y otro. Habla también de separar el hecho de existir en ese sentimiento de una totalidad social. Claro, es como que todos son iguales en ese carnaval. No sé si me escucho. Sí, te escuchas, Cam. Que no, o sea, como que no hay diferencias, quiere decir. Claro, a eso me refiero. Claro, y también habla tipo de un motivo de inclusión y no de exclusión. Y es aquí que el punto central de este cuerpo habla como de un cuerpo libre, digamos, ¿no? Claro, que en el cuerpo no. Claro, pero solo en el momento del carnaval, que es como una descontracturación de la persona en ese momento, porque más allá hay muchas estructuras después. Claro, bueno, si ven ahí tengo una cita marcada en la página 29, que es la primera página del capítulo, en la que dice: el hombre no se distingue de la trama comunitaria y cósmica en la que está inserto. Está amalgamado con la multitud de sus semejantes, sin que su singularidad lo convierta en un individuo en el sentido moderno del término. Toma conciencia de su identidad y de su arraigo físico dentro de una estrecha red de correlaciones. Acá toca un tema muy importante, que es el individuo en el sentido moderno, que es como la otra mirada que plantea el capítulo, que es justamente el cuerpo desde una mirada moderna, en donde aquí ya se empieza a promover el individualismo, que va a generar que el cuerpo ya no sea la esencia del hombre, sino sea la propiedad del hombre, como que están separados cuerpo de hombre. Bueno, acá... ¿Querés bajar un poquito? ¿Cómo? Que si querés bajar un poquito, sí. Sí. No sé si se ve bien ahí. Yo tengo el cartel. Sí, yo estoy en el celu, se ve bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, acá de las funciones carnavalescas que estábamos hablando antes en el cuerpo popular, acá se comienzan a convertir en objetos de pudor y son privadas. Ya no hay un sentimiento de totalidad social, sino que cada uno empieza a ser individualizado. No sé si alguien quiere comentar algo. También es como, hay una parte en lo que dice, si te fijas, Javi, la página 34, creo que estás ahí, ¿no? No, más abajo. Bueno, en la última parte dice: cuando se la analiza como separación, la categoría del cuerpo es una abstracción, un sinsentido. Por lo tanto, no es posible entender al hombre aisladamente del cuerpo. Ahí está hablando también de la mirada renacentista, donde empieza hablando el texto, sería a lo que se refiere lo del carnaval y todo eso. Es un ejemplo de cómo miraban el cuerpo en esa época. Acá se comienza también a hablar del cuerpo como quien define al individuo y lo separa de los otros y del mundo. Después hay un apartado en otra página en la que ya empieza a hablar del rostro.
el rostro habla de que es la parte del cuerpo más individualizada, más singular, es como nuestra marca personal. Y es por eso que también Sí, está en igual, esta parte de la mirada moderna. Avi, Sí, la parte del rostro ya es como muy adelantada. bueno. Para seguir hablando, quedémonos en la antropología cósmica. ¿Decir algo de ahí? Remarcar esto que decía Abby. Yo tengo una cita marcada, el tema es que yo no puedo manejar acá. No, pero En la léela. antropología cósmica, ahí te lo leo. Entre el uno y el otro se extiende un continuum que une a la condición humana y al mundo natural bajo los auspicios de la revelación. ¿De qué habla esto? Que poco a poco, si vamos progresando en los capítulos, se va a hablar de una revelación, pero por el momento en estos dos lo que más se hablaba era de cómo el carnaval hacía que el ser humano saque su esencia en sí, que en ese momento lo único que se llamaba que eran así como burlas respecto a la iglesia. ¿Qué más decía? Ahí está. Bueno, y también sobre esto ¿Se escucha bien? Porque está como todo Sí, entrecortado. sí, se escucha. No, No, sí, yo se escucho escucha bien. bien. Perdón. Ah, buenísimo. Porque yo los escucho entrecortados cuando hablo. ¿Qué, ibas a decir algo, Cami? No, seguí, Abby. Ah, No bueno. te quiero pisar. Siguiendo con esto del cuerpo individualizado o de la mirada moderna, yo también tengo una cita acá que está marcada en la página 33, como para asentar más esta concepción, que dice: el cuerpo humano es, en las tradiciones populares, el vector de una inclusión, esto que yo nombré anteriormente, no el motivo de una exclusión, en el sentido en el que el cuerpo va a definir al individuo y separarlo de los otros, pero también del mundo. Es el que vincula al hombre con todas las energías visibles e invisibles que recorren el mundo. Esto también o sea, es para destacar que, bueno, más arriba de esa cita dice que o sea, la burguesía era como que lo alentaba a esa visión, sería. Los propagadores. Claro, sería como los que incentivaban a que se empiece a formar esta idea del cuerpo. Sí, bueno, ahora sí avanzamos un poco más. Bueno, ya nombré lo del rostro. Que es lo que más, es como nuestra marca personal, es justamente lo que nos va a definir como un ser individualizado, lo que va a separar al hombre del cuerpo. No sé si quieren que avancemos un poco más, Ofer. Ahí en las separaciones del cuerpo hay un párrafo que habla de las reliquias, que son las antiguas creencias. Era más que nada en las iglesias, creencias católicas, era como que si vos eras un santo, una persona, era un santo, cuando moría, ¿cómo se dice? Se descuartizaba, básicamente, y se ponían sus órganos para rendirle culto y cosas así. ¿Cómo puede quedar la santidad de una persona enfrentando el desmembramiento, ¿no? Por eso se le llaman las reliquias, se puede poner en un objeto o demás cosas. También hablaba de que a una mujer que se la declaraba santa, se la tocaba solo por monjas, mujeres femeninas, para que un cuerpo virgen siga virgen, y cómo veneran las vísceras de cada parte de la persona. Era una locura esa parte, me pareció. Hay una historia que cuenta ahí el texto, que es la hermana Chiara de Monfalco, que bueno, que ella decía que en su corazón tenía a Jesucristo crucificado, o sea, dentro del corazón, ¿sí? Y las personas
prefirieron o sea, seguir la intuición de ellos y ver si era así lo que ella decía, si era verdad. Porque hasta ese tiempo no se abrían los cuerpos, sino que se los dejaba. Y bueno, ahí descubren que era cierto, es lo que dicen, ¿no? Lo que dice el texto, Claro. que era cierto, como que entre las arterias y todo eso es como que tenía un Jesucristo formado. Y bueno, Crucificado con todo, sí. claro, esto se podría también decir como que fue la primera disección que se realiza, porque en ese tiempo era como, o sea, prohibido, y es como que da Bien, también otra visión. claro, ahí se pasa a la parte del texto, ¿querés bajar un poquito, Abby? A lo que se llamaría la parte del cuerpo intocable, que ahí el compañero dio pie a esa parte. Que hoy, charlando entre los compañeros, Isa había explicado bien esa parte, ¿A no mí? sé si la quiere decir ¿A ella. mí? A mí. Sí, Ah. Nada, para aclarar un poco, ¿no? Porque yo estaba escuchando, ¿no? Hasta ahora lo que venimos queriendo decir en realidad es que, bueno, trata del cuerpo, ¿no? De un cuerpo, en realidad se refiere a un cuerpo que era sagrado, que era oculto, que era un cuerpo preciado, al que no se lo podía tocar, a un cuerpo puro, ¿sí? Que quedó en el olvido, ¿sí? Y llegando la modernidad, llegando el cuerpo moderno, con él llegan nuevas instancias que de hecho hoy en día las llevamos a cabo, ¿no? El capítulo trata más que nada sobre todo esto, cómo el cuerpo fue atravesando diferentes etapas para ser lo que es hoy. De eso más que nada trata el capítulo, y es lo que hoy hablábamos con los chicos, muy marcado, muy atravesado por la religión, ¿no? Que es lo que decían los chicos recién, esto de que por más allá de que el cuerpo sea pecador, era algo sagrado, entonces tenía que tener el apoyo religioso, ¿sí? Esto que hablaba también en una parte del texto hablaba del tabú de la sangre, del tabú de cortarlo, los cuerpos eran quemados, me parece, ¿no, Cami? Que decían en una parte, para no derramar sangre, ¿no? claro, Eso era el cuerpo Hervido. para claro, en la hervido. parte del párrafo, perdón, Es- claro, en la parte del párrafo del cuerpo intocable, estás hablando, Isa, que claro, hablábamos del tema que la sangre era un tabú y también comentábamos entre los compañeros que hubo un médico que llevó a cabo el método de sellar una arteria para cortar una hemorragia y así salvar vidas, pero como no sabía latín y no era, claro, esto que decía Isa, religioso, no se llevó a cabo su tesis, vendría a ser, los médicos eran encasillados, tenían que, para hacer, ¿cómo se dice la palabra? Para que se lleve a cabo sus prácticas tenían que pasar primero por la religión, o sea, no, a la religión no le importaba si moría o no la persona, sino cómo se llevaba a cabo su muerte. Ahí en la parte que es el título del cuerpo intocable, al principio también dice que bueno, que aún siendo, o sea, aún siendo una curación, o sea, para curar, es lo mismo que romper la alianza, dice, romper el tabú. No importaba, o sea, si vos tocabas la sangre era como algo prohibido. claro, y lo que también va queriendo explicar es que el cuerpo, de ser un cuerpo de uno, ¿no? De uno mismo, un cuerpo entero, un cuerpo puro, pasa a ser un cuerpo del mundo, ¿no? Un cuerpo abierto al mundo. Por eso también habla en una parte que está expuesto, ¿no? a los males que pueden llegar a haber en el mundo. Esto de que hablaban también de los retratos en una parte,
eran ocultos porque, por esto de exponerse y el miedo a que los demás y a que la crítica y a que el mal o que los malos pensamientos de los demás también influyan en eso, o las fuerzas. En una parte decía, creo que las fuerzas también podían influir en las mismas personas, en ese mismo cuerpo que estaba abierto al mundo, ¿no? Esa era una de las etapas por las que el cuerpo fue pasando hasta llegar al cuerpo de hoy, ¿no? Después habla de el cuerpo anatómico, que es cuando en realidad anatomizado, dice, y el cuerpo intocable, es cuando ya se empieza a explorar con el cuerpo. Si bien los médicos no lo podían tocar y solamente se hacían cargo ciertas personas como los barberos, los carniceros, que decían los cirujanos, ellos fueron los que empezaron a investigar el cuerpo por dentro, ¿no? Que también estaban mal vistos a ojos de la iglesia, a ojos del pueblo, era una deshonra lo que hacían ellos. También no dejan afuera... Claro, acá para... Sí, decime. Perdón, antes de que sigas avanzando, esa parte justo me interesaba porque Isa, como decía, que estaba mal visto, pero a la vez la iglesia apoyaba a que sean, por ejemplo, en personas que cometieron delitos. Ahí estaba bien visto, o sea, como que se contradecía todo el tiempo. Solamente en ellos, pero también aclaraban que por más que hayan sido cuerpos de delincuentes, por así decirlos, ¿no? Con pescados o suicidios, la misma iglesia les daba como su pésame, ¿no? Claro, eran agarrados por un cura, estaban, o era presenciado por un cura, además de los médicos. Como una misa. Claro, claro, claro. Para que puedan entender mejor por qué estaba tan mal visto esto de las disecciones, que es, bueno, explorar con el cuerpo humano. Acá hay una cita que la marqué, no sé si se ve en amarillo, en la página 48, en la que dice: cortar al cuerpo en pedazos es romper la integridad humana, es arriesgarse a comprometer sus posibilidades ante la perspectiva de la resurrección. El cuerpo es registro del ser, el hombre es su cuerpo, aunque sea otra cosa. Todavía no ha sido reducido al registro de poseer, tener un cuerpo eventualmente distinto de uno mismo. Si subís un poquito al párrafo que se titula Nacimiento del individuo, así hablamos un poquito de esa parte. ¿En qué página estaba esa parte? Ay, yo anoté solo los títulos y no anoté los números de las páginas. Bueno, con esto también del nacimiento del individuo, hay una figura en la imagen moderna que es también como una figura de individualismo naciente, que dice que es la del artista. Acá dice, por ejemplo, el sentimiento de pertenecer al mundo y no solo a la comunidad de origen se intensifica por la situación de exilio en la que se encuentran miles de hombres a causa de las vicisitudes políticas o económicas de los diferentes estados. Esto habla un poco también de cuando las personas empiezan a exiliarse de su comunidad, es como que empiezan a ser más individualistas, sería, buscando su propio destino. Sí, sí. Hay una parte que dice, mi patria es el mundo en general, cuando hablaba de los italianos. Claro, eso estaba más adelante, creo. También hay otra cita también en ese mismo, que dice, ya son individuos, aunque continúen perteneciendo en muchos aspectos a una sociedad en la que los lazos comunitarios siguen teniendo fuerza, adquirieron respecto de los vínculos anteriores un grado de libertad en el que habría sido imposible pensar antes. O sea, esto también es bueno, esto de que salir de la comunidad es como que los hace crecer individualmente y ya no son la misma persona. Claro, pertenecer al mundo, hablaba de pertenecer al mundo y básicamente
de ser un hombre sin fronteras, que de eso no se hablaba en los párrafos anteriores porque no, bueno, como decíamos, estaba todo muy regido por la iglesia y demás. Uy, Bueno, también está en esta página la que se llama La Divina Comedia de Dante, que es una obra que es donde decía mi compañera, dice, mi patria es el mundo en general. Es como que el mundo, su sociedad sería. Ah, Fer, no se te escucha nada porque creo Marce está haciendo algo y sí, se suena escucha como mucho de raro un Tiene ruido el atrás. micrófono activo. ¿Qué? Ahora Tiene el sí. micrófono activo, perdón. Bueno, hablando de esto de lo de la obra, también vi una parte que está muy buena, que dice, urgen su importancia social. Ya no son más las vías oscuras de la providencia las que pueden decidir sobre su propia vida o la de la sociedad. De ahora en más, sabe que es él mismo el que construye su destino y el que decide sobre la forma y el sentido que puede adoptar la sociedad en la que vive. La liberación de lo religioso lleva a la conciencia de la responsabilidad personal y pronto conducirá, con el nacimiento de la democracia, a la liberación del político. Esto también es Ahí ya como, más o menos se empieza a hablar de la liberación claro, como que se religiosa. empiezan Perdón. sí, está bien, es que eso es lo que iba a decir, que es como que se empiezan a salir un poco de la mirada religiosa. Ahora sí que yo me había readelantado, ya acá en pantalla está el subtítulo a La invención del rostro, que esto de que decía antes, de que el rostro es nuestra marca personal y que es el factor como principal de la individuación, que individuación, pensamos que era individualización y era individuación, que es la acción de distinguir una cosa o una persona detalladamente de otras cosas o personas por tener cualidades peculiares. Entonces, por ejemplo, hay un apartado en el que acá al principio, que lo voy a marcar, que habla de la boca, que la boca Claro. en esta mirada moderna ya no es utilizada para el contacto con los otros, por medio del habla, los gritos, el cantar, y que digamos, es el sentido clave, esto de dejar de estar unos con otros, sino que la clave de esta mirada es el distanciamiento. En esta parte, ¿por qué se habla de invención del rostro? Es porque hay una parte que lo dice en la cita, el rostro es la parte del cuerpo más individualizada, más singular de la persona. Por eso se habla de esta separación, ¿no? Y de ser un individuo antes de ser miembro de una comunidad. Miren, un segundo, ¿no? ¿Qué? Quiero decir algo ahí respecto Sí, profe. a las pocas intervenciones que voy a hacer. A mí me parece Profe, que ¿hay algo que se escucha con ruido? perdón, ¿sabes qué es? Es el ventilador de mi mamá. A ver ahí. Yo creo que ese es uno de los subcapítulos principales, el del nacimiento del individuo y de la invención del rostro, y el Sí. que sigue el ascenso del individualismo. Después, los últimos, Leonardo da Vinci, Vesalio, y Y dan mucha vuelta por la historia, Sí, digamos. ahí está bueno que eso lo podamos, como que puedan comentar así en medio del pasar. Quizás el cuerpo como resto, ahí hay algo interesante, pero a mí me parece que acá hay un punto que está bueno aclarar. ¿Por qué se llama invención del rostro? ¿No? Que eso también ¿por qué no? Sí, bueno, ¿por qué el subtítulo por qué el subcapítulo se titula Invención del rostro? Y está bueno aclarar que no es que se crea el rostro en sentido literal, digamos, Se sino que el transforma. rostro pasa a un primer no, es plano. que adquiere una significación psicológica, dice. Bueno, si se corta, volvemos un ratito, hasta que termine, ¿no? ¿Quieren
No, adelante, cuando se corte volvemos. ¿Cómo? Cuando se corte, Ay, nos queda un poco menos. Cuando se corte volvemos. Sigan. Bueno, no sé si, bueno, Sí. dijiste que comentemos Sí, mucho ahí la- escuché, no sé si, capaz que es mi internet que escucho mal. que, bueno, vamos a hablar un poco de esto de, no tan específicamente, pero bueno, contar esto de que Leonardo da Vinci, que Vesalio habla bastante de él en el capítulo, que fue como considerado quien inició con esto de las disecciones y del trabajo con el cuerpo, pero después como que sale a la luz que quien había iniciado con esto era Da Vinci, muchos años antes, digamos. Estos estudios de Da Vinci comienzan a pasar de mano en mano, empiezan como a empezar a salir a la luz, digamos, salen a la luz y se dan cuenta que quien había iniciado con estos estudios había sido él. Que eran trabajos de mucha calidad y de mucha amplitud en materia de anatomía. Que también Sí, es como que en esa época es como que lo hubieran censurado mucho. Capaz que también por eso mismo es como que nos mantuvo oculto, creo yo. yo lo que entendí que el profe quería que hablemos de la invención del rostro y el ascenso del individualismo, ¿no? Sí, pero era para comentar porque teníamos el subtítulo ahí para seguir con esto Ah, de perdón. todo eso y ahora volvemos Ah, al tema. buenísimo. Perdón. Bueno, acentuando lo que decía Abril al principio de la lectura, hay una cita en Invención del Rostro, justo casi al final, que me pareció interesante, que dice: el individualismo le pone la firma a la aparición del hombre encerrado en el cuerpo, marca su diferencia y lo hace especialmente en la epifanía del rostro. Ahí está la importancia de esta diferencia, ¿no? Que, que ya no es un cuerpo más, de lo que decía Isa, un cuerpo de todos, sino es un sujeto individual. Después sigue el párrafo del ascenso del individualismo. No sé si alguien quiere empezar por ahí. Creo que está más arriba. Bueno, ahí Hoy también se corta. dice que un rasgo revelador de esto es la firma de las obras de los pintores. Es como que antes se mantenían en el anonimato los pintores o los creadores de obras, y cuando empiezan a firmar es como que ya empieza a ser una persona la que tiene la que hizo esa pintura, por ejemplo. Es como que esa persona tiene un talento que se diferencia del resto también. Claro, lo que lleva a estos símbolos, a la marca de cada pintor en su obra y demás, es a una conciencia más clara de personalidad, porque antes, volviendo a la religión, los pintores en sus obras hacían algún santo o alguna de esas obras y no ponían su firma. Era como que no era como de nadie y de todos a la vez, es lo que pude entender. Isa, no sé si querés agregar algo o seguimos Sí, adelante. No sé si se sigue. sí, yo tampoco, no, porque se desconectó. Bueno, acá en este subtítulo, que es el siguiente, que dice el cuerpo como factor de individualización, habla de que esta individualización justamente, individuación, justamente es para privilegiados, no es Claro, que los sectores populares eran quienes todavía mantenían
esta especie de cuerpo de carnaval, y que como eran los burgueses quienes apoyaban esta individuación, se comienza a dar ahí más que nada, y son, digamos, los privilegiados que pueden empezar a hacer de esta manera. Bueno, acá habla también del factor de individuación, que se refiere a la disección del cuerpo humano, que es lo que hablábamos al principio, que lo primero que se hizo fue lo del corazón de Chiara. Es como que ahora empiezan a diseccionar los cuerpos, y que también es como que se mantienen las prohibiciones desde la iglesia. O sea, desde las religiones como que no quieren que eso siga, pero también está apoyado por la burguesía, como una puja entre los dos lados. Claro, lo que quiere acentuar esta individuación está acá en una cita que anoté, que dice que el cuerpo es un resto, ya no es más el signo de la presencia humana inseparable del hombre, sino su forma accesoria. No, iba a preguntar si Isa quería que sigamos, porque había hablado bastante de esto en el grupo, pero no sé si se desconectó. Hola. Hola, hola. No sé si querés agregar algo acá. No, perdón, pasa que tuve que ir a llevarle la llave del auto a mi papá. Perdón. Vamos por la parte del cuerpo, factor de individuación. Yo estaba acá con una parte de, está en la página 46, que es el hombre anatomizado, que me pareció como que resume, no sé si resume, pero habla bastante de todo. Esta parte dice: antes el cuerpo no era la singularización del sujeto al que le prestaba un rostro. El hombre, inseparable del cuerpo, no está sometido a la singular paradoja de poseer un cuerpo. Durante toda la Edad Media se prohíben las disecciones, se las considera incluso impensables. La incisión del utensilio en el cuerpo consistiría en una violación del ser humano, frutos de la creación divina. También significaría atentar contra la piel y la carne del mundo. En el universo de los valores medievales y renacentistas, el hombre se une al universo, condensa el cosmos. El cuerpo no es aislable del hombre o del mundo. Es el hombre y a su escala es el cosmos. Como que está todo el tiempo hablando de esto de que el hombre está abierto al mundo. A mí me impactó en el que era lo que hablábamos hoy por el grupo, de esto de que ya pasa a ser algo, que pasamos a hacer algo, el cuerpo pasa a ser algo a la vista del mundo y pasa a ser parte del universo, ¿no? Ya no es algo como se lo veía antes, encerrado, que nadie sabía nada, y que creo que el capítulo lleva a esto, hacia dónde llegó, por medio de qué, todo lo que atravesó, ¿no? En lo que se Claro, convirtió. como la evolución. Claro, la evolución, y no solamente eso, sino que también habla del cuerpo, pero lo diferencia de lo que vendría a ser la persona, ¿no? Viste que hoy yo está más adelante esta cita, pero me llamó mucho la atención y que se los decía, dice, está mucho más adelante, ¿no? Pero en la habitación impregnada de vinagre en la que disecábamos, ese muerto había dejado de ser el hijo o el amigo para convertirse solo en un bello ejemplo de la máquina humana. Como que estaba más que claro de que el cuerpo, de lo que era el cuerpo en sí para la sociedad, ¿no? Que era lo que hablábamos hoy a la tarde,